valor. Amén. Gracias, Señor. Por eso nos alegramos que el Señor haya puesto en la vida de nuestro hermano Antonio el sentir, ¿no?, de poder decidirse por el Señor, ¿no? Y ahora somos todos responsables, porque antes cuando pasaba algo así, nosotros estábamos mirándole, vamos a ver cuánto dura. ¿Vio? Pensamientos así venían a ti. Vamos a esperar la caída. No, pero no es así. Nosotros tenemos que gozarnos y tenemos que orar por nuestro hermano y tenemos que amarlo, cuidarlo a nuestro hermano, que nunca vaya a caer, ¿no? Por eso nos tenemos que provocar al amor y a las buenas obras, ¿no? Al que respeto, respeto, dice el Señor. Amén. Por eso, hermanos amados, nos sentimos contentos, gozosos, porque el Señor hizo la obra en el corazón de nuestro hermano Antonio. Amén, hermano. Amén. También ¿ya estás grabando, man? Si querés que lo haga. No, está bien. Bueno, vamos a ir a la palabra. Iba a decir un comentario, pero después lo voy a hacer. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Vamos a leer ahí en Efesios 4. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Ya pronto se acerca el aniversario de la iglesia y, hermanos amados, tenemos que estar preparados para... Va a haber algún apartamiento seguramente. Señor Jesús. Gloria al nombre del Señor. Tenemos que formar el ministerio de la iglesia. Hay que formar, hermano. No, alabado sea el Señor. No, pero tienen que ser hombres que estén dispuestos a todo por el Señor, ¿no? Tienen que ser hombres con una convicción, ¿no?, muy fuerte en sus vidas, ¿no? Y bueno, que el Señor bendiga a los hermanos y que Él vaya añadiendo, Amén. ¿no?, aquellos que van a ocupar esos lugares. Y porque nuestra iglesia no tiene que existir solamente en este lugar, se tiene que extender. Porque hay un mensaje maravilloso que el Señor nos ha revelado, que es el mensaje de la transformación, de ser conformados a la imagen de su Hijo, ¿no? Y bueno, y hay que extenderse. Gloria al nombre del Señor. Dijimos, hermano, 4, 8 y 9, ¿verdad? Vamos a leer desde el 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad. Esto está recitando acá un salmo, ¿no? Creo que es el Salmo 68 y 18, creo que es. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces nosotros veíamos ayer, ¿no?, que el Señor en esos 3 días que Él estuvo muerto, ¿no?, que Él estuvo, porque tuvo 3 días en el infierno el Señor, ¿no?, ahí batallando, obteniendo victorias sobre la muerte y sobre el infierno, sobre principados y sobre demonios. Él estuvo ahí batallando. Pero si bien Él estuvo batallando, el propósito del Señor a ir al infierno, a descender a las partes más profundas de la tierra, no era ese de batallar, no contra los demonios, ni contra los ángeles caídos, ni predicarle a los espíritus encarcelados. No, como leíamos ayer, ¿se acuerda que nosotros veíamos ayer que habían espíritus encarcelados porque en los días de Noé, ¿no?, Noé predicó 120 años y ellos no creyeron, y entonces vino el diluvio y murieron todos esas personas y sus espíritus fueron al infierno, ¿no? Y ahí estaban encarcelados. Porque lo dice claramente ahí, donde habíamos leído en la primera de Pedro, ¿no? 3, 18 y 19, 20. Sí. Pero antes de ir ahí, nosotros vamos a ir ahí primero.
¿no? Tenemos que ver este pasaje porque estamos hablando de la redención, hermano. El tema de la redención tiene un propósito sublime para mí. ¿Cuál es el propósito de la redención? Ganar nuestro corazón para el Señor. Si nuestro corazón no es ganado por medio de la redención, porque en la redención se manifestó el amor de Dios para el pecador. Todo lo que el Señor hizo, lo hizo por amor a nosotros, ¿no? Y dijimos primera de Pedro, capítulo 3, y entonces dice así la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, ¿no? Estos espíritus encarcelados, ¿no? Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, al cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Vio estos espíritus en el 19, dice que eran espíritus en los cuales también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Bueno, y después abajo dice quiénes eran. Los que en otro tiempo desobedecieron, estos espíritus encarcelados, desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvas. Entonces, vemos que los espíritus de esas personas que estaban en aquel tiempo no creyeron y entonces fueron los espíritus de ellos, el alma de ellos fue al infierno. Y Jesús fue y les predicó y los condenó. No fue con las buenas nuevas, pero ellos la rechazaron en su tiempo, porque hay un tiempo para la salvación, ¿vio? La salvación tiene un tiempo. Por eso dice, hoy es día de salvación, ¿no? Tiene un tiempo. El tiempo de la salvación es hoy. ¿Para quién? Para las personas que viven en este tiempo. Gloria a Dios. Las personas que viven en este tiempo no pueden ser salvas después de este tiempo, en otro tiempo. Tienen que ser en este tiempo. Hoy es día de salvación. Amén. Y si no aceptan la salvación, entonces la condenación es segura. Y una vez que el espíritu llega a un lugar, no puede salir de ese lugar. Ya está destinado eternamente para ese lugar. Ya no puede salir de ese lugar. Así como nuestro espíritu y nuestra alma va a ir al cielo con Dios, porque ese es nuestro destino, así el pecador que no cree está destinado para siempre ir al infierno y después sufrir la muerte segunda, que es el lago de fuego. Entonces dice acá el Señor, volviendo a Efesios capítulo 8 y 9, dice, y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y ya vimos por qué descendió. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces, fíjese, vamos a ver un poco más sobre el asunto de que Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Ahí en el capítulo, Mateo capítulo 12, versículo 40, alabado sea el Señor, 12:40. Dice, la generación perversa demanda señales. Vamos a leer desde el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué hizo Jonás? ¿Cuál es la señal de Jonás? Que él predicó nada más. Y la gente creyó. Esa es la señal, ¿no? Y porque creyó, entonces Nínive fue salvada. No, Dios no derramó su juicio sobre Nínive. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Aunque eso ya se cumplió.
¿Cuánto estuvo? 3 días y 3 noches. ¿No? Fíjese que 3 días y 3 noches estuvo allí, debajo, ahí bajo en el infierno mismo. Su espíritu y su cuerpo estaban en la sepultura, pero su espíritu y su alma descendió a lo más profundo de la tierra. Porque tenía que hacer ahí algo, cosas tenía que hacer, ¿no? Y dice, y los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Vio? Entonces nosotros, ¿cuánto valor le damos a la predicación del Espíritu Santo, a la predicación del Señor a través de sus siervos? ¿No? ¿Cuánto valor le damos? Eso va a determinar nuestro lugar en el arrebatamiento y va a determinar el valor que nosotros le demos, por supuesto. Va a determinar nuestro lugar en las edades eternas. Va a determinar qué cuerpo yo voy a recibir. Por eso siempre tengo que estar con el oído atento a lo que los hermanos predican y atesorándolo en mi corazón, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Acordémonos que ahora somos personas sensibles a la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando no éramos sensibles? Que escuchábamos la palabra de Dios y se levantaban los reyes que nos hacían resistir la palabra de Dios, ¿no? Y hablaban y parecía que la palabra de Dios producía enojo, ira, producía bronca, rechazo. Y eso era porque estaban los enemigos dentro de nosotros, porque esa palabra iba en contra de esos reyes que estaban dentro de nosotros, ¿no? Y nosotros no entendíamos. Nosotros tomábamos con que la palabra era para ofenderme, era para destruirme a mí, y porque estaba enojado y así tantas cosas pensábamos nosotros. Pero ahora descubrimos que, porque es con la palabra, con la espada que se matan a estos reyes que están dentro de nosotros. Y ahora descubrimos que estos reyes están muertos, ¿no? Tanto en nuestro razonamiento y tanto en nuestra alma están muertos, y ahora somos sensibles a la voz del Señor. Amén. Amén. Tenemos que ser sensibles para hacer lo que Él nos manda, ¿no? O para manifestar lo que Él quiere que manifestemos. Por eso, hermano, vamos creciendo en estas cosas, en este conocimiento. Y entonces ahora nosotros recibimos la palabra con gozo. Con gozo, tenemos que recibir con gozo. ¿Alguna vez recibimos la palabra con gozo? En tantos años de creyente que tenemos, no sé, yo no me acuerdo. Yo nunca vi, porque no había, rostros contentos por las predicaciones. No. ¿Cuándo terminará este desgraciado de predicar? Y así. No había ningún gozo cuando predicábamos. No había gozo. Pero ahora sí hay gozo. Hay contentamiento, porque sabemos que esa palabra no está dirigida a mí, sino está dirigida a la nueva creación, para que esa nueva creación se desarrolle, crezca. Y para todo eso Jesucristo tuvo que descender a las partes más profundas de la tierra. Para que nosotros podamos descubrir hoy o entender lo que estamos entendiendo, Jesucristo tuvo que descender a las profundidades más profundas de la tierra. Esto tuvo un precio, hermano. No, este gozo, esta paz, esta salvación que nosotros estamos gozando tuvo un precio, y ese precio lo pagó el Señor Jesucristo. Y eso es lo que estamos hablando. Vamos a participar de su cuerpo y de su sangre, ¿no? Trayendo la memoria que hubo un precio, y el precio fue la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Alabado sea el Señor. También vamos a leer en el capítulo Lucas. Aleluya, gloria a Dios. Amén, gloria a tu nombre, Jesús. Lucas 23, 43 me parece que es. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fíjese, ese hombre
ese hombre quien Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo me ponía a pensar sobre ese hoy, ¿no? Y yo le compartí a mi esposa, oh, fíjate que para Dios no hay futuro ni pasado. Para Dios siempre hay hoy. Hoy, siempre es hoy para Dios, ¿no? Y para nosotros hay pasado y futuro, pero para Dios no. Cuando Dios nos dice hoy, es hoy. No, es un eterno presente. Entonces hoy llegó Dios a nuestra vida, hoy llegó esta enseñanza a nuestra vida, hoy llegó esta iluminación a nuestra vida. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Le tenemos que dar valor a Él. Y tenemos que darle valor y atender, porque el otro día hablábamos en la casa de la hermana María sobre la salvación, ¿no? Y nosotros tenemos que atender la salvación con temor y temblor. No cuidar, no sabemos que nos cuidamos, pero la tenemos que atender. Porque la salvación demanda. Tiene su demanda la salvación. ¿Qué demanda? Espíritu, alma y cuerpo. No, demanda la salvación. Entonces nosotros tenemos que satisfacer, rindiendo todo nuestro ser entero, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea hallado irreprensible hasta la venida del Señor. Amén, hermano. Entonces nosotros vamos entendiendo cosas, ¿no? En cuanto a lo que es la conformación de nuestro ser, ¿no? Vamos entendiendo que cuando el Señor nos dice a nosotros que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, vamos entendiendo que antes mirábamos el cuerpo y pensábamos que era este cuerpo, ¿no? Pero cuando dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo, se está refiriendo a nuestra alma y a nuestro espíritu, porque en el cuerpo están el espíritu y el alma en nosotros. Y si nosotros no podemos presentar el vaso de barro solamente, porque el vaso de barro es la expresión del alma, y el alma es la expresión del espíritu. Entonces, ¿qué hace? El espíritu aprendimos que el espíritu no se puede conectar directamente con el cuerpo, sino que se conecta a través del alma, y el alma, para poder ser útil al espíritu, tiene que ser santificada. Todo esto que nosotros estamos viendo tuvo un precio. Y ese precio fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fíjese qué paciencia que tiene Dios con nosotros. Porque hace cuántos años que estamos aquí, tratando de llevar algo, o llegar al propósito de Dios, ¿no? Que es la edificación de una iglesia local, para que de esa iglesia local sea sacada la esposa, o para que toda la iglesia sea la esposa. Porque ¿quién le dice que nosotros no seamos la costilla de la iglesia universal? Yo prefiero pensar que somos la costilla. Entonces, cuando venga la trompeta final, nos subimos todos para arriba. Nos vamos todos con el Señor. No es que algunos se quedan y otros se van. Nos vamos todos con el Señor. No, por eso, hermanos amados, tenemos que darle valor a las cosas que estamos oyendo, no debilitarse, orar continuamente. Tenemos que entrar en esta vida de oración que nos están llevando muchos hermanos a esta vida de oración, y tenemos que velar en ello, orar de rodillas, por supuesto, buscar la llenura del Espíritu Santo, porque de eso también se habló, Y nosotros tenemos que ir ahí, a ese lugar, ¿no? Y entonces, volviendo ahí al libro de... Vamos a ir a Levíticos 1:9. A Levíticos 1:9. Alabado sea el Señor. Levítico 1:9 dice así. Le voy a leer desde el 8. Luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán la pieza de la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y los sacerdotes hará arder todo sobre el altar, holocausto, ofrenda encendida, olor grato para Jehová, ¿no? Y si su ofrenda
si su ofrenda para el holocausto fuere del rebaño de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto, lo ofrecerá y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová, y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor, y la dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de sus intestinos, y los sacerdotes las acomodarán sobre la leña que está sobre el altar, que está sobre el fuego que habrá encima del altar, y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote la ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato a Jehová. Entonces, aquel animal que era ofrecido en holocausto, ¿no? Ese animal tenía que ser quemado completamente. Ese animal llevaba el pecado de aquel que ofrecía el sacrificio, ¿no? Entonces iba un judío y llevaba un animal de las ovejas o de las cabras, y ponía delante del sacerdote, ponía su mano sobre el animal, y el animal llevaba el pecado del judío que traía el animal. Y entonces el sacerdote preparaba el animal, lavaba los intestinos y todo eso, y lo ponía encima del altar. Pero acá esos detalles los vamos a ver en otro momento. Acá lo importante es que el animal, lo que pasaba con el animal que ocupaba el lugar del pecador, que era un cordero, ¿no? Y dice que ese era puesto en el altar, ¿no? Y sobre la leña, y era consumido ese animal hasta que solamente quedaba ceniza de ese animal, solamente ceniza nada más. Una vez que se apagaba el fuego, entonces quedaba ceniza eso. Ahora, ¿qué dice Juan, capítulo 1, 29? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo llevó nuestros pecados. Él fue el Cordero que llevó el pecado en todos nosotros. Hay el Evangelio de Juan 1, 29. Capítulo 1, versículo 29. Para que nosotros veamos que Él fue el Cordero que fue sacrificado por el pecado de todos nosotros. Sobre Él, así como en el Antiguo Testamento, el judío ponía sus pecados sobre un animal y se ofrecía ese animal en el altar del sacrificio, así Jesucristo cargó sobre sí mismo el pecado de todos nosotros. Fíjese eso, hermano. Los pecados presentes, los pecados pasados y los pecados futuros fueron puestos sobre Cristo, sobre ese Cordero, ¿no? ¿Alguien encontró, hermano? Puede leer, hermano, hermana. Vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bien, ahí está. El Cordero de Dios. Este es el Cordero perfecto. Era perfecto, no tenía que tener ninguna falla en sí. No podía ser tuerto, no podía tener la pata quebrada, no podía tener ningún parásito. No, tenía que ser perfecto el Cordero para ser ofrecido en sacrificio. Y Jesús era perfecto, por cuanto no se halló pecado en él. No, él era perfecto, el Hijo de Dios. Entonces Jesús agarró, fue a la cruz, ¿no? Y fue muerto en la cruz, traspasado con una lanza, dice, ¿no? Y murió. Su cuerpo fue a la sepultura, pero su espíritu y su alma fueron a lo profundo de la tierra. Cuando Jesús llevó a lo profundo de la tierra, fue al infierno, ¿fue para qué? Fue para quemar el pecado de todos nosotros. El pecado de todos nosotros fueron quemados por medio de que nuestro Señor Jesucristo descendió a las profundidades más bajas de la tierra. Para eso fue el Señor ahí. Y eso le costó un sufrimiento mucho mayor, ¿no? Porque Él tuvo que sufrir el juicio de Dios. El fuego del infierno Él sufrió. Él sufrió la muerte primera, pero también sufrió la muerte segunda. Gloria a Dios.
Por eso nosotros no morimos, nos gustaremos la segunda muerte. ¿Por qué? Porque hubo uno que lo sufrió por nosotros. Aleluya. Nosotros ni siquiera no tenemos que pensar en la segunda muerte porque fuimos liberados de la segunda muerte por causa de que Cristo, cuando descendió a la profundidad de la tierra, Él llevó nuestros pecados y Él quemó nuestros pecados para siempre. Y Él gustó la segunda muerte. Imagínense, la segunda muerte gustó a nuestro Señor. Si sufrió la primera muerte, que fue con la muerte de su cuerpo, ¿cuánto más sufrió la segunda muerte, que fue su alma y su espíritu? Pero dice que de ahí lo levantó Dios. De ahí el Señor lo resucitó, ¿no? Y dice que tuvo que usar todo su poder para poder resucitar a Jesucristo de entre los muertos. Lo resucitó con todo su poder, tuvo que usar todo el poder que había en Dios mismo, ¿no? Por eso dice, fíjese lo que dice ahí en Efesios, que el Señor le dé sabiduría, que le dé revelación con respecto a esto, hermano, porque esto usted lo está escuchando, pero usted tiene que ser revelado por el Espíritu Santo por eso. Gloria a Dios. Y la única manera es que usted busque, Señor, yo quiero entender lo que el pastor está hablando, porque yo le creo al pastor, pero no lo entiendo. Alabado sea el Señor. Ahí en Efesios, en el capítulo 1 de Efesios, hermanos, en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. No fue fácil que Jesucristo resucitara de los muertos. Dios le dio vida a Jesucristo cuando Él estaba siendo consumido, ¿no? O nuestros pecados estaban siendo consumidos en el lago de la segunda muerte. Él gustó la segunda muerte por nosotros. Entonces nosotros no solamente estamos agradecidos, no porque Él nos liberó de la primera muerte, sino de la segunda muerte. Porque ¿quién va a gustar la primera muerte? Usted dice, yo voy a morir, entonces voy a gustar la primera muerte. ¿Será así? Entonces ahí estamos yendo al razonamiento. No, pero el que razonaba murió. No, ya no puedo razonar así. Yo sé que hay algunos que razonan, ¿cómo no voy a morir? No, lo que va a morir es nuestro cuerpo físico. Pero nosotros no vamos a morir, nosotros vamos a ser trasladados. Nuestro espíritu y nuestra alma va a ser trasladada al paraíso, a aquel lugar de descanso. O si no, va a ser trasladada a las bodas del Cordero. No, esa fue no es que nosotros vamos a experimentar la muerte. Jesús murió en nuestro lugar. Pero cuando Él murió, no murió en cuanto a la primera muerte que nosotros, sino a la segunda muerte también. Él llevó nuestros pecados y Él gustó la segunda muerte por todos nosotros. Entonces, fíjese que nosotros, por medio del sacrificio que Jesús hizo, nosotros no vamos a gustar la primera muerte ni la segunda muerte. Pero sin embargo los pecadores se van a levantar, ellos van a gustar la segunda muerte, la primera muerte, ellos la van a gustar, la van a experimentar. Aquellos que rechazan a Cristo, aquellos que no creen en el Señor, ellos van a experimentar la primera muerte, porque cuando mueran no solamente van a morir en cuanto al cuerpo físico, sino que van a ir al infierno. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte es el lago de fuego. Fíjese, y ellos van a experimentar, literalmente, los pecadores van a experimentar las dos muertes, ¿no? En el infierno y después en el lago de fuego. Pero nosotros fuimos libertados. ¿Cómo no le vamos a amar al Señor? ¿Estamos en deuda o no estamos en deuda? Estamos en deuda, hermano, con el Señor. Imagínese, ¿cómo no le vamos a dar nuestro corazón si Él nos está pidiendo nuestro corazón? Si el Señor nos pidiera que llevemos una maceta en la cabeza, ¿nos pondríamos la maceta en la cabeza? Nos pondríamos la maceta en la cabeza. Si de esa manera nosotros le pagaríamos al Señor por habernos salvado.
por habernos dado la vida eterna. Pero Dios no nos pide la maceta, Amén. Dios nos pide el corazón. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios nos pide a nosotros. Gracias. No, que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, que nosotros le obedezcamos, que nosotros nos rindamos de tal forma que su vida se pueda proyectar a través de nuestro cuerpo, a través de nuestra alma, manifestándose en nuestro cuerpo físico. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar la deuda? Gloria a Dios. Nosotros queremos pagarle la deuda al Señor. Es una deuda de amor. No, el Señor nos amó y nosotros también. La única manera de pagar una deuda de amor es con amor. No se puede pagar una deuda de amor dando un diamante, un collar de diamante. Porque muchos dan collares de diamante, pero no hay amor ahí. Pero nosotros ahora damos lo que más es valioso para nosotros, que es nuestra propia vida. Le damos al Señor ahora, pero por amor, porque Él nos amó primero. Y entonces todos nuestros pecados fueron quemados. El acta de los decretos no solamente que fue crucificada, sino que fue llevada al infierno y fue quemada. Y ahora no hay un acta de decreto, no hay, como se dice, un expediente donde a nosotros nos puedan acusar de los pecados que hemos cometido, porque ese expediente fue quemado también. Y entonces el diablo no tiene de dónde agarrarse para acusarnos a nosotros. Porque nosotros fuimos justificados por medio del sacrificio de Cristo, nuestro amado Señor. Por eso, hermano, qué importante entender todas estas cosas. Nosotros, ¿cuándo entendemos estas cosas? Cuando nosotros manifestamos la vida de Dios. No cuando creo entenderla. ¿Cuándo entendemos estas cosas? Cuando soy lleno del Espíritu Santo en nuevas lenguas. ¿Cuándo entiendo estas cosas? Cuando yo verdaderamente puedo amar a aquellos que no me aman. ¿No? Ahí estoy entendiendo lo que es el Evangelio. ¿No? El entendimiento no es un conocimiento, sino que es una expresión. Amén. Si yo entendí que verdaderamente ahora puedo, porque ahora entendí que yo no puedo manifestar la vida del Señor si no es por medio del Espíritu Santo, y entonces necesito el Espíritu Santo, y entonces voy a buscar ser lleno del Espíritu Santo para manifestar la vida de Dios, porque Dios dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Todo es a través del conocimiento y del entendimiento que nosotros vamos teniendo, hermanos. Y eso es lo que estamos hablando en esta noche aquí, cuando estamos participando de la mesa del Señor. Estamos participando de su cuerpo y de su sangre. No, estamos diciendo amén a ese sacrificio. No, que nosotros lo aceptamos que todo lo que Él sufrió, nosotros le agradecemos al Señor. No, porque la verdad es que nosotros nunca hubiéramos alcanzado por nosotros mismos la salvación que Él nos dio. Nunca hubiéramos alcanzado la vida eterna. No, los años pasan y los pasos de la muerte se acercan para todos nosotros. Y cuanto más cerca están los pasos de la muerte, empieza el temor. Pero ahí está la esperanza. La esperanza que la muerte no nos va a alcanzar. Como dijo un hermano, la muerte nos sigue pero no nos alcanza. No, nos sigue y cada vez aumenta su velocidad, pero nosotros estamos tranquilos porque sabemos que nosotros no vamos a morir. Nuestro cuerpo va a ir a la sepultura, pero nuestra alma y nuestro espíritu seguirá viviendo eternamente y para siempre. ¿Cuántos lo creen a eso? Por eso, hermano, estamos siendo renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Dios quiere ganar con todos estos temas nuestro corazón, para que le edifiquemos una iglesia por medio del amor. No por medio de la obligación, no por medio de una obra, sino que por medio del amor. Jesús necesita un cuerpo. Jesús es la cabeza. ¿Y dónde está el cuerpo? Acá nosotros somos miembros del cuerpo. Entonces yo quiero ser miembro del cuerpo de Cristo. Ahora yo voy a la iglesia porque estoy comprometido con la cabeza. No, yo estoy ligado a la cabeza. A mí no me liga la iglesia la denominación, no me liga el pastor, no me liga... me liga la cabeza que es Cristo el Señor. Amén, hermano. Le invito a ponerse de pie, hermano. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por tanto amor con que nos amó. Gracias porque Él gustó la muerte por todos nosotros. No, usted nunca va a morir, hermano. Su cuerpo
Mi cuerpo va a ir a la sepultura, pero mi espíritu y mi alma van a ir a la presencia del Señor. Y algún día vamos a estar eternamente con Él. Pero y algún día vamos a tener un nuevo cuerpo, que va a ser un cuerpo espiritual, donde vamos a volver a este mundo con un cuerpo no resucitado. Después que será de nosotros, Dios sabrá. Él nos va a poner en el lugar donde tenemos que estar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor y vamos a participar de la mesa. Señor, hermano Nico, por favor, nos lee la palabra. Con el hermano Antonio vamos a servir la mesa del Señor y el hermano Argota también. Amén, hermano. Damos gracias al Señor por la palabra que hemos oído. Vamos a leer ahí en 1 Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Padre amado, estamos delante de tu presencia para pedirte, Señor, que tú bendigas, Señor, este es tu cuerpo, que fue entregado por todos nosotros. En él cargaste, Señor, el pecado de todos nosotros. Gracias, Este cuerpo, Señor, que fue sacrificado. Amén. Señor, que fue el holocausto, Señor. Alabado sea Señor, tu hecho por nombre. nosotros, cargó sobre sí Aleluya, mismo el gloria a pecado, tu la nombre. culpa de todos nosotros. Gracias. Señor, y por medio de ese sacrificio fuimos libertados, Señor. Amén. Fuimos libertados del poder del pecado y del cuerpo de pecado. Amén. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los hermanos y hermanas que van a Aleluya, gloria a participar Dios. de este cuerpo. Que ellos puedan Amén. recibir todos Alabado los sea tu beneficios que nombre. este alcanzó. Gloria a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Número 40, hermanos de la carpeta. El último. Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste, así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí.
compartir todos juntos el cuerpo del Gracias, Señor. Señor amado. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor de la gloria. Oh, Señor Aleluya. Jesús. Gracias, Cristo amado, Señor. Gracias, Señor. Señor Jesús, Gloria, gloria a tu aleluya. nombre, Señor amado. Gracias, Gracias. aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Cristo. Gracias, Gracias, Jesús. Señor. Gracias, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria, gloria a tu Oh, nombre, santo eres, Jesucristo Señor, de la gloria, maravilloso. Señor. Amén. Gloria. Gloria a Dios. Te alabamos y te bendecimos. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Amén, Señor. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor amado. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, Jesucristo. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor Jesús. Por esta sangre que fue derramada, Señor, para Gracias, borrar Señor. todos nuestros pecados, Amor, Señor. para limpiar Misericordia que nuestra tú conciencia manifestaste de para las con muertes, nosotros, para Señor. servirte a Oh, ti. santo es tu nombre, Gracias Señor porque por Jesús. medio de esa sangre, Aleluya. Te alabo. Señor, tú nos Oh, justificaste. Señor amado, bendice, Gracias, Señor amado, Espíritu porque Santo, en ella, con Señor, poder. encontramos la vida. Gloria a tu nombre. Oh, Mi alma Padre, te alaba y te bendice a todos bendice, los hermanos Señor y Jesús. las hermanas que van a participar de Aleluya. esta Oh, santo sangre. es tu nombre. Señor, que tú le Gracias, bendigas Cristo realmente amado, en el por tu nombre de amor, Jesús. Señor. Aleluya. Amén. Gloria a tu nombre. Gracias, Jesús. Señor de la gloria. Amén. Amén. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto haced todas las veces En memoria de mí. Estas fueron tus palabras, Señor, para mí. La noche que te entregaron y por mí moriste. Así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tu muerte anunciaré, tu muerte anunciaré hasta el día que tú vuelvas por mí. Tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Esto haced todas las veces en memoria de mí. Gloria a tu nombre. Estas fueron tus palabras, Gracias, Señor. Señor, para mí. Gracias, mi La Dios. noche que te entregaron Gloria a tu nombre, y Señor por Jesús. mí moriste. Gloria a Dios. Así todas las veces que como de este pan y bebo de esta copa, Padre amado. tu muerte
por mí, tu muerte anunciaré, hasta el día que tú vuelvas por mí. Padre amado, estamos delante de tu presencia, agradeciéndote, Señor, con todo nuestro corazón, aquel sacrificio, Señor, perfecto, único, que tú has hecho por nosotros en el madero, en la cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor, porque traemos a la memoria, Señor, aquel amor, aquel inmenso amor que se ha dado, Señor, por nosotros. Señor, porque tú, Señor, diste tu vida, nadie la tomó, sino que tú la diste, Señor. Señor, miraste nuestra necesidad, miraste, Señor, nuestro destino y nos salvaste, Señor amado, porque esa es la voluntad de tu Padre que está en los cielos. Señor, salvarnos con salvación eterna, con vida eterna. Aleluya, gloria a tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú, Señor, hiciste posible lo imposible para nosotros. Gracias, Señor, porque tú, Señor, anotaste nuestro nombre en el libro de los vivientes, Señor. A ti sea la gloria, la honra, la alabanza para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gloria sea tu nombre, Señor. Bendito eres, Señor amado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor amado. Aleluya, gloria a Dios. Bendice, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. El Señor les bendiga, hermano. La reunión ha terminado. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor.